Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos orando por cada uno de ustedes. Deseamos en el amor de Dios que se encuentren bien. Estamos para servirles. Su iglesia está dispuesta, su servidor de igual forma. Quiero compartirles una meditación muy corta. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, 13, menciona Pablo y dice: Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Algo que yo he aprendido del apóstol Pablo muy claramente es el hecho que él menciona y dice: he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación, en abundancia o en escasez. Es muy fácil clamar, orar con mayor frecuencia cuando nos encontramos en diversas necesidades. Ahí nuestra oración incrementa, nuestra fe puede que aumente o puede que suceda lo contrario, que también decremente y de repente nos sintamos abandonados por Dios. Pablo enfatiza y dice: yo lo he aprendido, que significa que nadie nace con el espíritu de decir a mí no me importa nada o yo no tengo preocupación de nada. En el camino, por las diversidades de eventos que suceden en nuestra vida, comenzamos a cansarnos y a cargarnos con cada una de las situaciones. Entonces Pablo dice: yo lo he aprendido, porque cuando usted tiene y no tiene, entonces, cuando tiene y deja de tener, entonces comienza aquel ahogamiento o aquella frustración en muchos casos. Claro, la Biblia nos enseña y dice que no fijemos nuestros ojos en las cosas materiales, siendo estas ningunas, que fijemos nuestros ojos en el reino de los cielos, en aquellas cosas que traen beneficios y el reino delante de Dios. Pero a veces esos versículos nos cuesta aceptarlos, nos cuesta creerlos. Jesús mismo nos enseñó y dice que es mejor dar que recibir. Y en las situaciones que muchas veces llevamos a nuestra vida o estamos viviendo, tenemos que entender que como hijos de Dios debemos de ayudarnos los unos a los otros, extenderle la mano al más necesitado. Dios siempre se encarga de proveer para sus hijos, pero también Dios se encarga de bendecir más a algunos hijos para que puedan ser de bendición hacia otros. Déjese ayudar de parte de la familia de Dios. No es momento para venir y confesarnos o juzgarnos, al contrario, ni señalarnos mucho menos. Suficiente pleito hay en el mundo, suficiente conflicto o disertación que la gente hace, pero ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Buscar la paz. Pablo lo único que pide, estando en su casa, él dice: quiero, mi capote era algo que le cubría para el frío, los libros y los pergaminos. Y usted puede ver cómo la humildad de Pablo lo lleva a desear el buscar las cosas espirituales antes que las materiales. En ningún momento se queja del alimento, en ningún momento dice tráeme dinero, en ningún momento dice tráeme algo porque yo lo necesito. Él solo pide tres cosas muy esenciales, y ahí es donde usted puede identificar la humildad que él tenía. La humildad de muchas personas define en cuanto a sus acciones o el amor hacia las cosas. Y luego en el versículo 17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del Señor. Entonces Pablo no ve y comienza a reclamar o a quejarse de quién estuvo o no a mi lado, sino que él dice: el Señor estuvo a mi lado, y eso es suficiente, mi hermano. Dios puede darle cosas que ningún hombre, ningún ser humano puede hacer. Dios puede bendecir y proveer en su vida de una manera sobrenatural. Hasta el día de ahora, el cristiano, deberíamos de tener la confianza y la convicción en nuestro Señor. Es muy fácil medir a alguien, decirlo desde su posición. Hermano, hay una gran diferencia. La diferencia es que usted tiene que confiar en el Señor en su corazón, no con lo que sus ojos logran ver, sino con lo que su espíritu logra percibir de parte del amor de Dios. El panorama no pinta nada bien para muchos de nosotros, pero la confianza no está puesta en el panorama, está puesta en Dios. La confianza del cristiano debe estar puesta en su Maestro, en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo tenía claro y dice: el Señor estuvo conmigo. Y eso era todo lo que él necesitaba. La fe de parte de Dios, el crecimiento de parte de Dios. No importa la situación que estemos pasando, sí vendrán dolores, vendrán tiempos de tristeza. El rey Salomón le decía claramente: hay tiempo para edificar, tiempo para destruir, tiempo para llorar, tiempo para reír. Hay tiempo para todo. Y quizás no estemos muchos en nuestro mejor tiempo, u otros sí quizás estén en su mejor oportunidad. Cualquiera que sea la situación, debemos aprender del apóstol Pablo que él había aprendido a contentarse.
Usted siempre tiene que salir adelante porque hay un Dios que lo respalda. El pueblo de Israel, cuando luchaba en sus fuerzas, cuando contaba a los soldados, cuando medía su capacidad versus el enemigo, terminaba perdiendo. Pero cuando se iban, ofrecían sacrificio delante de Dios y se iban a la batalla, ¿sabe qué resultaba? Que tenían victoria. Porque entonces su confianza ya no era en sus carros, en su ejército. Su confianza era en aquel que los acompañaba. ¿Y quién es? Pues nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos confiarle todo. En cualquier lugar que usted esté, ore, hermano. Ore, pídale la fortaleza de parte de Dios. Y si me dice, ya me cansé de orar y no cambian las cosas, pues no deje de orar, porque hay un periodo para terminar todas las situaciones. Hay un periodo de tiempo en el cual se acaba. La noche no es eterna, tiene un punto y comienza a salir el sol. Debemos de confiar en que Dios volverá a restaurar nuestras vidas, en que Dios fortalecerá y bendecirá cada uno de los hogares, porque Dios no abandona a sus hijos. Dios es como un padre justo y amoroso, que brinda protección y respaldo para cada uno de sus hijos. De parte del Señor, Dios quiere que cada uno de sus hijos se encuentren bien. Es necesario que lo busquemos en espíritu y en verdad. Dios lo único que quiere es que usted y yo procedamos al arrepentimiento, que le busquemos en espíritu, que no seamos como Pedro, que él caminó en el agua, pero cuando se apartó de la mirada del Maestro comenzó a hundirse. Debemos continuar caminando, hermano. La situación puede cambiar, pero todos dicen que no va a cambiar, hermano. ¿Desde cuándo hemos dependido de la voz del hombre? ¿Desde cuándo le creemos más a un hombre que a nuestro Dios, que ha creado el universo, que hasta el día de hoy nos mantiene con vida porque hay un propósito en cada uno de nosotros? No perdamos esa esperanza puesta en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Dios, queremos agradecerte, te damos toda la honra a ti, Dios, porque tú eres el único que la merece. Padre, gracias por la familia, gracias por los jóvenes, gracias, Señor, por los padres. Dale dirección, dale sabiduría y provee para cada hogar, que no escasee el alimento, Señor. Provee para cada necesidad, Dios. Lleva fortaleza a aquellos corazones angustiados. Lleva ánimo pronto, Señor, porque creemos en tu palabra y confiamos en nuestro Redentor. Oramos por nuestro país, Señor, por el cese de las lluvias, por el cese de ese virus, Dios. Oramos porque seas tú quien lleve el control de toda situación. Te amamos y en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mis amados hermanos.